Nos encontramos en esta mañana en el Centro Cultural del Bicentenario, porque en esta tarde se va a realizar una conferencia con un invitado muy especial. Él es Ignacy Salvatella. ¿Está bien pronunciado, Ignacy? Muchas gracias, sí, por favor. Bueno, bienvenido a Santiago del Estero. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Bien. Sabemos que en esta tarde se va a dar una conferencia acerca de lo que es educación holística. ¿Puede ser esto? ¿Cómo? A ver, quisiéramos saber más de esto. Mira, el nombre de educación holística a lo mejor no es la mejor inversión, porque exactamente no es ningún método, sino es sencillamente la visión integral, holística, que tenemos hoy del ser humano, que todas sus partes están interrelacionadas, mente, cuerpo, corazón, emociones, energía, materia, el físico, todo está interrelacionado al mismo tiempo. Entender que eso es posible aplicarlo a la educación, que hoy está más centrada en el conocimiento, que es un acto más mental. Tenemos un poco de físico, tenemos un poco de emocional, y el siguiente paso del ser humano es conocerse, interrelacionarmente, para conectar con su esencia. Bien. ¿Y esto cómo de pronto se amalgama con lo que es la educación? Porque estamos hablando de educación tradicional, ¿no es cierto? Educación en los colegios, educación en la universidad. ¿A esto se refiere? A mí me gusta más llamarla educación convencional, porque es un convenio que hemos hecho para tener este tipo de educación en la época industrial, y hemos creado una educación que nos ha servido tanto para el trabajo como para la investigación, que en estos tiempos más mecanicistas ha necesitado de parcializar el conocimiento para poderlo profundizar. Cuando hablamos de educación tradicional, para mí estamos hablando de los orígenes de la educación, que es con los pueblos originarios, que pasaba en las tribus, y ese concepto que todos tenemos claro, que la educación es integrar a los nuevos miembros a la comunidad y, sobre todo, en todos nuestros programas actuales, en desarrollar integralmente a la persona. Solo que ese concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y hoy estamos viendo a una persona que también incorpora principios espirituales. A veces la palabra espiritual ha sido secuestrada en los tiempos por determinados segmentos y hay una cierta resistencia. Y yo digo, pues encontremos la palabra que nos lleve a la esencia del ser humano, allí donde no somos ni emoción, donde no somos pensamiento o donde somos todo a la vez. Y pongámonos de acuerdo que las palabras no nos separen. Entonces la nueva educación es una educación que se adecúa a ese nuevo concepto de persona que tiene muy claro que su objetivo es ser feliz. Ignacy, ya hay un trabajo hecho, o sea, se está poniendo en práctica esta modalidad. Sí, tenemos la suerte que en todas las épocas de la humanidad siempre hay rebeldes que luego se convierten en inspiradores, que luego son modelo, y no significa que hagamos todo eso igual, pero que abren puertas. Son personas que se avanzan a su tiempo, que muchas veces están relegadas a un espacio secundario, pero que en el tiempo se les da su lugar en la esencia de las cosas que nos están transmitiendo. Entonces sí hay muchas escuelas que, por ejemplo, se están mirando a la educación infantil. En la educación infantil acompañamos, todavía no instruimos. Y podemos usar esa metodología de educación infantil, que es lo que han hecho escuelas públicas que yo conozco, pasar a los profesores de primaria por esas metodologías de infantil, pasar a los de infantil para que les enseñen cómo lo hacen a los de primaria y empezar a aprender a acompañar, porque cuando empoderas en el buen sentido a tus alumnos, se hacen investigadores de su propio crecimiento y de su propio conocimiento. Por lo tanto, de las materias que necesitan aprender y de una básica que es el autoconocimiento. Y lo van haciendo solos, con lo cual vuelve a ser sencillo. Yo solo soy el socorrista del campo de fútbol. Ellos juegan su juego y yo solo estoy atento a cómo les acompaño. Perfecto.
En esta tarde, en esta conferencia que vas a dar aquí en el Centro Cultural, ¿está dirigido a educadores solamente o ese educador necesita el acompañamiento, por ejemplo, de la familia y demás? Los educadores estamos al servicio de la sociedad y de la familia. Ocupamos nuestro puesto acompañando algo que nos encarga la sociedad. Ese es el primer punto clave de los educadores. El segundo es que en este concepto que estamos hablando de educación, la educación se convierte, como siempre ha sido, en el proceso de vida-aprendizaje. Y en la escuela acompañamos una parte de ese proceso de vida-aprendizaje. Por lo tanto, nuestras conferencias dedicadas a educadores principalmente, porque es nuestro campo, están abiertas a cualquier persona. Y juntando los dos principios que acabo de decir, no podemos transformar la educación, educadores solos, políticos solos, padres solos. Es un proceso de acompañamiento mutuo, de mirarnos, ser persona y tomar cada uno su rol trabajando conjuntamente. ¿Y cómo se hace para que de pronto todo eso que nosotros podemos aprenderlo, podríamos decir, ya sea leyéndolo, incorporándolo mentalmente, cómo podemos hacer para que se haga carne en nosotros? Precisamente incorporando, entrar en el cuerpo. Eso es lo que dice la etimología de la palabra. Nuestro cuerpo es el recipiente de todas estas partes que hemos dicho. El mental, sus sinapsis se dan en el cuerpo y todas las demás partes constituyentes del ser, todos los planos del ser están en este recipiente cuerpo físico, en esta encarnación terrenal. Estamos caminando todos nuestros cuerpos gracias a la materia. Entonces tenemos un programa que se llama Awareness Through the Body, que le usamos más fácilmente las siglas ATB, de las palabras en inglés que acabo de decir, y que podíamos traducir como despertar la conciencia a través del cuerpo. Entonces hacemos un programa que es como aplicar toda esa visión holística del ser humano a través de ¿dónde? Pues de este cuerpo, de esta encarnación en carne del alma, y aprovechar todo el conocimiento que tiene nuestro cuerpo a través de fomentar la atención, la concentración, la relajación y todo un proceso de autoconocimiento. Cuando yo pongo atención en mis pensamientos, en mis emociones, estoy moviendo la atención y tengo unas sensaciones físicas que normalmente se dan. Por supuesto que todo el mundo sabe lo que es poner atención. El programa de ATB va a la esencia de eso que damos por naturalizado, diciendo, ahora mismo podemos hacerlo, observa tus emociones. ¿Qué emociones hay en ese instante? Y la atención se ha ido a algún lugar de mi cuerpo, entonces puedo encontrarla. Y si hiciéramos observa los pensamientos, que quienes nos ven pueden hacerlo, que tienen más tiempo, igual ven el movimiento de la atención que se mueve a una parte del cuerpo físico para observar pensamientos. Cuando yo registro la sensación de atención como una cosa física, puedo extenderla en el tiempo y eso se llama concentración. Imagínate que de pequeñitos en la escuela nos hubieran enseñado que concentrarte es sostener esas sensaciones físicas. A lo mejor, si soy muy superactivo, que no hiperactivo, no estoy de acuerdo, son superactivos, que es diferente, a lo mejor podría empezar a entrenarlo. Y me doy cuenta de las cosas que me pasan. Entonces estoy entrando en un proceso de autoconocimiento. Cuando suelto la concentración me relajo y me doy cuenta de las sensaciones físicas, otra vez autoconocimiento. ¿Quién da ese conocimiento? Alguien que te está observando, que no eres más que tú mismo, lógicamente.
estás en el escenario y estás en la platea viendo la obra de teatro. Puedes empezar a observarte, tienes un observador interno. Eso abre una expansión de conciencia, porque cada vez a través de conocerte te das cuenta de tus planos profundos y vas viendo que tú no eres eso, porque si te estás observando, tú eres más que eso, que también eres, lógicamente, y te puedes empezar a observar, a conocerte y a entrar en tu yo profundo. O sea que con un pequeño trabajo de observación del cuerpo estás ampliando tu conciencia y por lo tanto expandiendo la conciencia en mayúsculas y viendo que hay capas profundas y internas tan interesantes como la propia vida que estás viviendo. Ignacy, y con ese ejercicio podremos decir que lo podemos hacer todos, no necesitamos irnos a una montaña a meditar, no necesitamos ir a un templo, hacer este ejercicio para expandir la conciencia. Vos me dices que lo podemos hacer y vamos a tener resultados. Y ese resultado de expandir la conciencia, ¿a qué nos puede llevar? Yo, después de mi experiencia en este programa y en otros tipos de meditación y en otras prácticas, lo que ya he aprendido, que a esa respuesta solo puedo responder con lo que he encontrado yo, y que he encontrado lo que yo necesitaba para mi crecimiento como persona, para mi crecimiento espiritual, para mi apertura trascendental, para encontrar mi propósito como esencia. Por lo tanto, también he descubierto que es algo intransferible, único y especial para cada persona, y que cualquier cosa que estés ahí encontrando es lo que tú está bien para ti, lo que tú necesitas encontrar. Entonces podría decir, con el error de generalizar, que encuentras tu camino.